Yo creo que el problema que presenta este proyecto de ley que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y que está en proceso en la Cámara de Senadores, se deriva de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptada en razón de una acción de inconstitucionalidad, la 196. Así que ya son 20 años de que esa resolución de la Suprema Corte fue el origen de las confusiones que se presentan respecto a la terminología entre seguridad pública y seguridad interior. La Suprema Corte de Justicia desde aquel entonces, equivocadamente y desgraciadamente, confundió los conceptos de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior. La seguridad interior es un concepto que se deriva de la violación a ciertos valores que provienen de sedición y rebelión. Por lo tanto, conforme al artículo 89, el presidente de la República tiene atribuciones o facultades para echar mano de las Fuerzas Armadas cuando hay un atentado contra la seguridad interior de la nación. Esto, dentro de la terminología de la Secretaría de la Defensa, es lo que se conoce como el Plan DN2. El Plan DN1, Defensa Nacional 1, es cuando hay un atentado contra la seguridad nacional por un ataque de un ejército extranjero. El Plan DN2 es exclusivamente cuando hay ausencia de paz por la existencia de algún ejército intestino, interno, que le declara la guerra al Estado, es decir, un conflicto armado interno en los términos del derecho internacional humanitario. Sin embargo, en razón de aquella acción de inconstitucionalidad, el mayor o el Supremo Tribunal de la Nación, por desgracia, confundió el término seguridad interior con seguridad pública, que es la función del Estado consistente en perseguir los delitos, prevenir los delitos, a cargo de las fuerzas policíacas, que de acuerdo con la reforma constitucional que se dio en el artículo 11 en el año 2013, deben estar integradas exclusivamente por civiles. La seguridad pública también es llamada seguridad ciudadana, es decir, tiene que estar integrada, tenemos que civilizar o ciudadanizar la seguridad pública, no militarizarla. Los embates a la seguridad pública provenientes de cuerpos delincuenciales, por muy bien armados y peligrosos que sean, no atentan contra la seguridad nacional ni la seguridad, bueno, probablemente la seguridad nacional, pero no atentan contra la seguridad interior de la nación en estricto rigor. El Código de Justicia Militar considera que los únicos dos ataques a la seguridad interior de la nación son la sedición y la rebelión, es decir, cuando ya no hay paz. Mientras haya paz, propiamente dicha, en estricto sentido, es decir, no haya un ejército intestino que le declara la guerra al Estado, debe de aplicarse el artículo 129 de la Constitución, que dice que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas se deben de mantener en sus cuarteles y dedicarse exclusivamente a aquellas actividades que tengan estricta conexión con la disciplina militar. No pueden hacer otras funciones. Por desgracia, la Suprema Corte de Justicia desde aquel entonces, al confundir los términos seguridad interior con seguridad pública, autorizó el uso de las Fuerzas Armadas para labores para los que no están diseñadas ni autorizadas por la Constitución. A partir de ahí, el presidente Calderón se cuelga, por así decirlo, de aquella decisión, diciendo, bueno, pues la Suprema Corte ha dicho que las autoridades civiles podemos pedir el auxilio de las Fuerzas Armadas,
que no pueden actuar por sí mismas, por sí y ante sí, sino que tienen solamente que actuar en razón de la solicitud fundada y motivada que realizan las autoridades civiles. Y de ahí comienza la irregularidad absoluta en la que venimos sumidos durante ya 11 años, desde la pésima decisión adoptada por Felipe Calderón en este sentido, que lo único que provocó fue la espiral de violencia que todos los relatores e instancias internacionales que han visitado nuestro país para hablar de este tema han dicho que en cualquier país en donde se toma la mala decisión de usar a las Fuerzas Armadas para labores distintas al combate, propiamente dicho, stricto sensu, se generan violaciones de derechos humanos de las más graves que hay. Y pues México, por desgracia, no fue la excepción. En razón de esta situación irregular, ahora se pretende regularizar lo que debería de seguir siendo irregular. Pretenden legalizar lo que debería de seguir siendo ilegal. Y este proyecto de ley propone un concepto de seguridad interior completamente jabonoso que permite una interpretación tan amplia y tan exorbitante que cualquier cosa puede, de acuerdo con esta ley, considerarse una violación a la seguridad interior. Pero además se legalizan algunas acciones que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, como la investigación de delitos. Las Fuerzas Armadas no están diseñadas para la realización de actividades que deben de ser exclusivas, por ejemplo, de los fiscales y de las policías ministeriales, y no de las Fuerzas Armadas. Lo mismo la cuestión de la prevención del delito. Para eso están las policías preventivas y no las Fuerzas Armadas. Por desgracia, la negligencia de los propios gobernadores de los estados que no han reconfigurado sus cuerpos policíacos, entonces piden el auxilio de las Fuerzas Armadas, se lavan las manos y dicen, bueno, pues que sean las Fuerzas Armadas las que se encarguen de esta cuestión, y ellos no han cumplido con lo que les corresponde, que es precisamente el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública integradas exclusivamente por civiles. Creo que el Senado de la República debería de hacer un control de constitucionalidad ex ante, verificar no nada más la Constitución, sino el bloque de constitucionalidad integrado también por los tratados internacionales en la materia y las opiniones de quienes interpretan estos tratados internacionales a nivel internacional, quienes en forma consistente y contundente se han pronunciado en contra del uso de las Fuerzas Armadas por ser contrarios al derecho internacional de los derechos humanos. La seguridad nacional es un concepto genérico. La primera especie es seguridad exterior de la nación, la segunda especie es seguridad interior de la nación. Sí es seguridad nacional, pero lo que pasa es que la definición de seguridad interior que está en este proyecto de ley no es seguridad interior de la nación como debería de seguirse entendiendo. Nos están proponiendo una definición nueva, jabonosa, amplia, exorbitante. Ese es el problema.